Está con nosotros el diputado Patricio Rosas por nuestra región. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido. Hola Víctor, aquí vamos viajando a Santiago, pero voy a detenerme un poco, que trato de viajar de día, entonces partí Mm. temprano, estoy cerca de Temuco. Eh, Como no se puede viajar en otro formato, hace cerca de un mes que estoy viajando por tierra. Así hemos Eh, visto. sí, Unos días movidos estos, ¿no? O sea, un sí, fin de semana muy lleno. han sido días complejos, muy complejos y dolorosos para la red pública de salud, para las personas que están falleciendo, las que están conectadas al ventilador, para las familias, muy doloroso porque una tragedia totalmente evitable es la que estamos viviendo y de verdad nosotros los hombres de ciencia, los hombres de la medicina, eh, tenemos, yo creo, una angustia entre angustia y mucha molestia y rabia también por lo que está pasando porque era todo o sea, todo era prevenible desde si nos hubieran escuchado desde enero que estamos en esto solicitando las medidas que tomó Uruguay y Nueva Zelanda, pero se optó por la peor de todas, pues, y finalmente estamos peor que Italia y que España. Claro, ahora la renuncia del ministro tiene ese trasfondo además. O sea, la situación es bien compleja por los días que vienen, las semanas que vienen y en las comunas, por ejemplo, Valparaíso a partir de hoy está bajo lupa y seguramente vamos a tener mayor presencia de las comunas en estos días, o de los alcaldes, por supuesto, pero el, el día sábado, por ejemplo, antes de la renuncia, antes de que se comunicara la renuncia del ministro Mañalich, sale esta información respecto incluso de que el propio ministerio, el Departamento de Estadísticas, informaba a la OMS una mayor cantidad de fallecimientos catalogados como sospechosos o atribuibles a COVID. O sea, no los que tenían el examen PCR positivo, sino que los que se agregan como sospechosos y a pesar de que se comunicaban 2.870, a la OMS le informaban más de 5.000. Y Así es. eso generó todo un ruido ese día. Patricio. Sí, así es. Lo que pasa que aquí, mira, si desde un inicio, yo creo que los científicos, hace poco incluso ya desesperados, muchos patrocinamos una carta, los médicos, científicos, sociedades científicas, para que de una vez por todas se evite esta catástrofe sanitaria, porque aquí hay un tema de un manejo de la pandemia totalmente político, cero sanitario, y eso te lo Ujú. puedo decir así con toda responsabilidad, cero sanitario, porque desde un principio todos los científicos y los equipos técnicos dentro del Ministerio de Salud, porque ellos también me lo contaron, yo estuve en conversaciones con ellos, dijeron, dijimos y dijeron lo mismo. Hay que cerrar las fronteras. Ya no se hizo, pero no se le hizo caso a ninguno de ellos. No se hizo ni una medida de PCR a los contactos ni a las familias, sino que al sintomático más grave se le hacía la PCR. Eso en marzo. En abril, la atención primaria no pudo hacer nunca un examen en marzo y en abril. No pudo indicar nunca una PCR, no pudo hacer seguimiento de contacto. Entonces, ahí se le dejó entrar al virus por todo Chile. Ahora, y ahí obviamente todos dijimos, oye, va a quedar la tremenda escoba, porque esto es darle carta blanca a que haga lo que quiera el virus. Cero contención, cero confinamiento de los sospechosos, ni una estrategia. Pero eso, Patricio, Entonces, entiendo que fue diseñado y decidido así. así se decidió políticamente, por eso te digo que el Esa fue diseño la fue decisión de la político, no fue autoridad. sanitario. Ujú. Entonces, Claro. finalmente lo que tú tienes hoy día es que hay mucha gente que ha fallecido, hasta en la calle, fallecimiento en la calle, cosa que el presidente decía, nunca le va a faltar a nadie un ventilador, ni una atención, ni una cama crítica, y están falleciendo en la calle, falleciendo en las urgencias. Eso es reflejo de que todo lo que se dijo no es verdad. Y además, el hecho de la cantidad de fallecidos atribuibles a COVID es reflejo de que tú no pudiste hacer ninguna medición en enero, o sea, en marzo ni en abril, de los
PCR a las pacientes sospechosos, por lo tanto nunca supiste por dónde iba el virus. Entonces, mal puedes tú ahora como sistema de salud, como médicos, como el equipo, si el país fuera un paciente, mal puedes tratarlo si el paciente te miente en todos los indicadores, ¿no? Es imposible saber qué hacer si tú no sabes dónde está el virus, porque no lo has medido, porque a propósito no lo has medido, porque a propósito dejaste la atención primaria fuera, porque a propósito dejaste Claro. de medirle a los contactos laborales, sociales. Un ejemplo muy valdiviano es lo que ocurrió con el chico que trajeron ahí al centro de detención, de gendarmería, Sí. que lo trajeron con COVID, y finalmente la prensa y todas las autoridades obligamos finalmente a que se le haga examen a todo el mundo, y se vio la cantidad de contagiados por una persona, y un foco en Valdivia que no teníamos ahí generado por una decisión. Bueno, eso se replica mucho se replicó desde marzo, y el virus está presente en Valdivia y hay muchos portadores asintomáticos y nadie sabe eso. Y lo vamos a ir viendo expresado en lo que significan los fallecidos, porque cuando te aparece un fallecido, Exacto. más o menos es que ya hay 200 que se han infectado para llegar a un fallecido. Entonces, Ahí hay dos cosas, Patricio, que una por un lado, lo que se conoce el día sábado además, es que el Departamento de Estadística del MinSal sí estaba haciendo el conteo manual. así O es, sea, no trasladaban datos automáticos, sino que hacía el conteo manual porque la OMS ese es el protocolo que exige. Entonces sí así es, tenían cifras porque revisaban uno a uno los casos de fallecimiento que estaban inscritos en el registro civil. así es. Y el problema es que no se decía. Bueno, por eso te digo que hay una conducta deliberada y política que es muy que no respetó lo que significa lo más básico de la medicina. Primero, no dañar, primero, buscar que no muera gente. Y aquí se hizo un diseño político que no les funcionó porque en ninguna parte del mundo había funcionado ese mismo diseño. Y lo peor es que ya lo habían visto 3 meses antes, porque si tú ves que a países del hemisferio norte les pasa tal y tal cosa, por haber hecho tal y tal cosa, y tú decides hacer lo mismo, es contumacia, pues. O sea, ya es no hacerle caso a los científicos de tu país que más encima te están diciendo, mire, esto pasó en Italia, no hagamos esto porque nos va a pasar esto. Pero no, se hizo lo mismo, no Ajá. se cerró la frontera. En cambio, los países lo que sí lo segundo, hicieron, como Uruguay y Nueva Zelanda, hoy día están libres de COVID. Entonces, y, está absolutamente demostrado que el manejo debió ser técnico y que ahora ya no sé cuál va a ser el manejo de este nuevo ministro, porque reside a un país en la UCI. Reside una UCI colapsada, hospitales colapsados, equipos médicos y técnicos de salud con un gran contingente infectado, muchos muertos también dentro de los equipos técnicos. Entonces, a esta altura, lo único que nos queda es hacer confinamiento de todos los sospechosos. Que ya te iba a preguntar eso, estamos sí. con el diputado Patricio Rosas, respecto de la región, ¿no? Porque sobre eso no hay gran discusión desde que en un momento los alcaldes pidieron cuarentena, pero en este es otro minuto, ¿no? Estamos con datos nuevos absolutamente, y nuevos por esto que estábamos diciendo, porque no estábamos informados de muchas cosas. ¿Qué debiera pasar en la región de Los Ríos? Bueno, de que no estábamos informados, la mayoría de los clínicos y de los médicos del colegio médico, de las distintas sociedades, sí lo habían expresado. Lo que pasa es que obviamente la voz oficial, que es la Seremía de Salud y el director de Servicios de Salud, transmitían el discurso del ministro, entonces transmitían las cifras erróneas, pues cifras falsas, y le daban a la gente una falsa seguridad de que sí van a tener atención, de que sí van a tener ventiladores, cuando eso es imposible con lo que se viene. O sea, imposible que tengamos esa capacidad, a menos que cerremos toda nuestra región. Tenemos que cerrar nuestra región, tenemos que hacer cuarentenas rápidas de todos los sospechosos, testearlos a todos los sospechosos en todos los puntos de atención, y hacer lo que deberíamos haber hecho en febrero en el aeropuerto. O sea, usted es sospechoso, viene de un país sospechoso, tiene algún síntoma, no, usted viene de acá, cuarentena.
ahora lo vamos a tener que hacer en la calle a toda la población, cuando era más fácil cuando venían bajándose el avión. Ahora vamos a tener que hacer los test de saliva, los test de PCR, y mientras tanto confinar a esas personas, los sospechosos. El tema es que los famosos test de saliva, que ahora se habla de ellos y que se está hablando desde el mundo científico hace bastante tiempo, la implementación, lo que se dijo es que lo más probable es que sea a fines de junio, y eso es darle una tremenda ventaja al virus. Y el virus nunca se va a poner bueno, el virus es el virus, nomás se pasa de una persona a otra. Entonces es muy doloroso ver cómo las malas decisiones políticas han hecho que tengamos esta crisis y vayamos a ser el peor país en mortalidad por millón de habitantes de nuestro continente, y además habiendo sido advertido por todos lados. O sea, el presidente llama a aportar, todos aportamos, todos los científicos, todos los médicos hemos aportado a que esto no pase, pero no se nos ha escuchado. Entonces, ¿de qué aporte me llama? Me viene a hablar el presidente o los ministros del presidente, de que nos quedemos callados. Si el aporte es quedarse callado, por favor, si el aporte aquí es hacer lo que se le tenía que hacer desde un principio, y hoy día, con esta catástrofe, hay otras cosas que hacer, pero son mucho más complejas, porque ahora hay que abarcar a toda la población, porque como no tenemos el rastro de las personas que están infectadas, tenemos que salir a buscarlas en todos los sintomáticos, en todos lados, y eso se requiere es un tremendo costo finalmente. Ellos que primero hablaban de que no tenía plata el país, y ahora sí que tiene plata. Al principio todo era costo, cuando lo más barato era en febrero cerrar la frontera aérea, y ahora todo lo que se va a pagar por esto, yo creo que es la peor administración de salud que yo he visto en la historia, desde que estoy trabajando en salud. Porque cuando tú no escuchas a tus equipos técnicos, te advierte el mundo entero, te advierte la OMS, y tú vas para otro lado, eso es ceguera absoluta, es no saber lo que estás haciendo. Porque no creo que haya una cosa tan maquiavélica de querer que esto pase. Yo creo que no querían que esto pase, pero no escucharon a las personas correctas, cuando tenían los mejores epidemiólogos están en el ministerio, y no los escucharon. Ellos dijeron lo mismo que estoy diciendo, y lo dijeron en febrero, pero no los escucharon. De hecho, la señora Danuta Raj, que es la que hace todas las estadísticas de la DEIS, es una institución, lleva como 40 años ahí, es la que más sabe de estadísticas en Chile, y ya como epidemióloga ya había advertido esto. Patricio Rosas, diputado de la República. Está Miguel Ángel Millares con nosotros en el estudio. Sí, Patricio, sé que tienes poco tiempo. Enfatizar en algo que comentábamos simplemente respecto a lo que está ocurriendo en este minuto con el cambio de autoridad sanitaria, y es que tanto hay de solo un cambio comunicacional muy propio de la política propia de este gobierno, característica de este gobierno, y en realidad hay un cambio en la política sanitaria con la que se está enfrentando la emergencia. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se expecta? ¿Cuáles son tus expectativas? Yo creo que aquí tiene que salir todo el equipo del ministerio que ha manejado esto, porque es un fracaso. 5.000 muertos en 100 días, habiendo dicho que somos el mejor sistema del planeta, con esos discursos que no recogen con humildad lo que dicen los técnicos, que transfieren a la población informaciones falsas de pacientes que están falleciendo en su casa, y que niegan que existen. Con pacientes, no habiendo hecho los testeos de PCR a los contactos ni sociales, ni familiares, ni laborales, con el retraso, con todo lo que hemos visto. Si las denuncias de la gente finalmente son las que, cuando las han permitido que salgan en los medios, porque ya el control de los medios ha sido brutal en este periodo, y el control de la información en los hospitales parece que es más importante que sanar a los enfermos. Entonces, yo creo que todo ese equipo tiene que salir, tiene que estar mandatado nuevamente por equipos médicos, clínicos, que sepan de pacientes y que hayan atendido pacientes, porque lamentablemente no podemos tener un subsecretario que sea un ingeniero para empezar. O sea, ya eso te habla pésimo de las decisiones clínicas que tú tienes que ir tomando minuto a minuto. Si tú, el que decide todos los recursos
y todo el movimiento y todos los recursos que se asignan y para qué y en qué se va a gastar es el subsecretario de redes. Y esas decisiones son minuto a minuto, todos los días. Estamos hablando de una red de 65 hospitales públicos, 29 servicios con más de 2.000 personas cada uno de los servicios de salud. Y todo eso lo decide el subsecretario de redes asistenciales, en manos de un ingeniero. O sea, si eso lo dijimos a un principio, si esto está condenado al fracaso con ese criterio. Sí, pero Patricio, volviendo sobre tus palabras, digamos, condenado al fracaso, digamos, es lo que se planificó. Entonces, si es la planificación de la política, digamos, a lo que estamos asistiendo no es un fracaso simplemente, lo que estamos asistiendo es a un intento por, ¿cuál es la palabra? Moderar los daños políticos que podría provocar el resultado de este diseño. Porque el primer día se dijo, mira, aquí nos vamos a enfermar todos paulatinamente, pero la pandemia no la vamos a detener con nada. A ver, eso lo dijeron porque no la frenaron para que no entre a Chile. Uruguay dijo todo lo contrario, aquí no va a entrar la pandemia, Nueva Zelanda lo mismo, no va a entrar la pandemia, y tuviste que el fin de semana tuvieron ya un partido en Nueva Zelanda con 43.000 espectadores en un estadio, ellos están libres de COVID, sí. Y ellos empezaron al mismo tiempo que nosotros. Entonces, aquí lo que tiene que haber, tiene que haber un cambio total del manejo en todos los niveles, porque aquí ha habido errores en todos los niveles, en niveles regionales, en niveles provinciales, en los niveles ministeriales. ¿Para qué? Porque no podemos seguir con la misma estrategia. Si en el fondo ya con la misma estrategia que se ha seguido, no vamos a detener la cantidad de mortalidad a menos que cambiemos la forma de trabajo, porque aquí no es político lo que hay que hacer, aquí es sanitario, es de salud. Sí. Es hacer la pega de salud como desde un principio se debió haber hecho, testear a los sospechosos, confinar a los sospechosos. Lo que pasa es que en marzo los sospechosos eran 1.000 en todo Chile, que eran los que venían llegando de afuera, 5.000 ponle tú, pero hoy día los sospechosos son 400.000. Entonces, obvio que el trabajo es mucho más arduo y tiene que coordinarse en todos los puntos de atención, desde las postas, los SECOF, los Centros de Salud Familiar, los SAPU, los SAR, en los hospitales comunales. Ninguno de ellos pudo hacer una sola PCR entre marzo y abril. Entonces, toda la ventaja que le dimos al virus, imagínate. Eso es un manejo político, lo que hicieron, y no un manejo sanitario, como se hizo en la H1N1, que fue en todo la red asistencial, desde la posta hasta los hospitales más complejos. Acá se partió esperando los graves. Se partió, pues, sí, pero estoy pensando en ese primer minuto, cuando había que controlar el acceso del virus a través de los aeropuertos. Ya en ese minuto, a propósito de, no sé si se recuerda lo de las declaraciones juradas y la insistencia en tener un aumento de personal precisamente para poder controlar esa información, daba la impresión de que el sistema se estaba diseñando para que colapse. Daba la impresión de que se estaban diseñando dispositivos que no serían capaces de contener el ingreso del virus, porque pareciera ser que lo más económico era apresurar el contagio para regresar lo antes posible a la economía. Y digo, después de 7 u 8 meses y no después de 1 o 2 años. Cuando uno ve la tosudez, ¿cuál fue la palabra que tú usaste? Contumacia. Cuando uno ve la contumacia de esa actitud en distintos ámbitos dispuestos para el control de la enfermedad, uno rápidamente empieza a pensar mal, lo digo como ciudadano. Bueno, lamentablemente los ciudadanos tienen derecho a pensar mal, porque ¿cómo es posible que era tan sencillo, y lo dijeron tantos científicos, lo dijimos por todos lados? Hay una columna mía del 12 de febrero donde ya es detallado lo que se solicitaba que hiciéramos, y que parafraseaba lo que estaban diciendo los científicos en ese momento, el Colegio Médico, sociedades de infectología, que era, obviamente, cerrar el acceso. ¿Qué es lo que hizo Uruguay y lo que hizo Nueva Zelanda? ¿Y qué es lo más barato? Hoy día tenemos que transformarnos, si queremos resolver esto, nosotros como región de los ríos tenemos que transformarnos en Uruguay y Nueva Zelanda. Tenemos que cerrar el acceso. Y confinar a todo sospechoso. O sea, ¿tienen sospecha de esto? Ya, a su casa,
y le voy a hacer el examen al tiro, o si no, mientras se lo voy a hacer en su casa, pero lo saco de circulación a esa persona. El tema es que hoy día son muchos los sospechosos, los equipos clínicos de toda la región, para abarcar a todos los sospechosos, que en la región probablemente serán unos 4.000 cada día, digamos, que aparezcan en los centros de salud. Es harto más fácil controlar a 5.000 que llegan en el aeropuerto en febrero. Pues, sí. De hecho, el paciente número 1 no es el paciente número 1 de Talca que se diagnosticó. Sí. Lo vamos a ver en los estudios posteriores de los pacientes fallecidos. Todos los número 1, los pacientes contacto de ese paciente fallecido, los primeros fallecidos que también ocurrieron en las clínicas de Santiago, muy ocultos y nunca se supo, las clínicas del Barrio Alto, digamos, y nunca se supo. Bueno, esos pacientes número 1 fueron como cerca de febrero, pero como no hicimos el control donde debíamos hacerlo y el cierre de la frontera, tenemos esto. Ahora, yo creo que finalmente el ministro Mañalich le ha costado al país más de lo que le costó la dictadura chilena. Piensa tú todos los fallecidos que tenemos ya acumulados. Entonces, yo creo que aquí va a haber, en paralelo a lo que tenemos que hacer hoy día para resolver el panizo en que nos metió este ministro, también va a haber un juicio político de la historia y un juicio político y judicial también contra este ministro, porque no puede ser que no se haya hecho todo lo que debía hacerse cuando se lo dijeron tantas instancias técnicas, ninguna instancia política, técnicas, instancias técnicas, la ciencia, los infectólogos, los microbiólogos. Entonces al final, cuando se descubre todo, ya es demasiado tarde, porque le ha costado al país 5.000 muertes. Sí, Patricio, dos cosas. Tú dices que es necesario hacer un cambio en la política general, sacar el eje de la política, ponerlo en lo sanitario, y la pregunta es a propósito del escenario político en el que nos encontramos en este minuto. ¿Qué viabilidad tiene eso? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, a lo mejor ya para terminar, no sé si Víctor tiene algo más, sabemos que estamos abusando del tiempo contigo, es esto de que no me gusta usar el lenguaje del gobierno, pero en el lenguaje del ministro es obvio que la batalla de Santiago la perdieron dramáticamente. Es obvio que los frentes se trasladaron a Valparaíso, a Concepción, y también es obvio que en este derrotero la misma situación vamos a estar enfrentando dentro de algunas semanas en las capitales regionales, en las ciudades de más de 100.000 habitantes, que no son muchas, pero que tampoco son pocas en el país a propósito de su dispersión. ¿Hasta dónde va a llegar esto según la evaluación, la información a la que tú has podido acceder? Hay dos preguntas ahí. Bueno, viabilidad política, en este momento creo que hay muy poca porque el gobierno está muy cerrado sobre los efectos económicos y ese ha sido el discurso permanente. En cambio, en lo sanitario siempre ha sido el discurso de una contención casi comunicacional y responsabilizando a la ciudadanía, dándole toda la responsabilidad a la ciudadanía. Pero aquí es de las dos partes, porque ya vimos por qué llegamos a esto. Entonces, la ciudadanía sí tiene que tener cierta responsabilidad, pero cierta ciudadanía, los que están enfermos o sospechosos. Entonces, tú de esos son los que tienes que primero confinar. Y respecto de lo sanitario, yo creo que finalmente tenemos que tomar decisiones como región, tenemos que ser mucho más estrictos como región y hacer lo que han hecho, porque afortunadamente nosotros todavía como región podemos decir en alguna medida que podemos actuar como lo hizo Uruguay o Nueva Zelanda, y hacer como que nosotros somos Uruguay o Nueva Zelanda, y cerrar nuestras fronteras, cerrar nuestro acceso, y el que entra, que solo entre después de un confinamiento o con examen tomado. Eso Israel lo ha puesto digamos en acción en parte de su territorio. Se hacen en la calle los exámenes de salida. Entonces, cuando te dicen, no, si eso no se puede, sí se puede, lo han hecho otros países, y otros países ya salieron de esto. Y nosotros tenemos la fortuna de que todavía no nos llega, porque el virus se esparce, se disemina territorialmente, si tú ves, avanza hacia el sur y hacia el norte.
tuviste que avanzó hacia Valparaíso, está avanzando a Rancagua, que no tenía ningún caso, ahora está avanzando. Los casos que vimos antes fueron gente que llegó de vacaciones, que llegó importada. Lo que el avance del virus por geografía, digamos, de contacto a contacto, viene hacia el sur. Entonces nosotros lo vamos a vivir seguramente en julio, y ahí vamos a tener nuestra propia crisis, pero podemos adelantarnos y cerrar nuestra región. Ahora, eso requiere hoy día de un tremendo esfuerzo, que no sé si el gobierno está dispuesto a hacerlo en regiones que están con muy pocos casos y para prevenir, porque lamentablemente, como requiere un tremendo esfuerzo, también requiere un tremendo gasto, y parece que ese es el problema del gobierno, porque aquí se ha tratado de ahorrar en todos lados, se ha tratado de ahorrar, y más encima que es dinero público, es dinero a nosotros, de nuestros impuestos. Entonces uno dice, ¿cómo se trata de ahorrar si estamos en la peor pandemia? Tenemos que usar todos los recursos que tiene el Estado, porque el Estado son nuestros impuestos. Las cajas de alimentos que le están entregando son de sus impuestos, no es del dinero del alcalde, o del gobernador regional, o del intendente, del presidente, del ministro. Son de sus impuestos. Los beneficios de los sueldos, este sueldo de emergencia, es de sus impuestos. Entonces, cuando vemos que otros países han hecho, como Japón, que le dio a todos sus ciudadanos un mes le dio a todos sus ciudadanos 1.000 euros, creo que eran 990 y tantos euros en precio, y los confinó un mes y cerró su economía un mes, hizo que su seguridad social funcionara. Nosotros, desde un principio, cuando le planteamos eso en marzo al gobierno, de que se debía hacer eso, un sueldo de 460.000 pesos para todos los ciudadanos, que no solo los más vulnerables, sino el 90% que tiene que quedarse en casa, y los otros, el 10% sí podía quedarse con sus propias reservas, digamos, sus ahorros, no necesitaba eso. Decían que el costo era mayor, que era mucho el costo. Y hoy día, con todos los parches y préstamos y platas y todo ha sido más lo que se ha gastado finalmente. Entonces, por eso te digo que ha sido tan errático el manejo, que no ha visto los modelos de otros países que han funcionado, e incluso que han gastado menos. Pero bueno, aquí, como te digo, el esfuerzo hoy día sanitario que tenemos que hacer es muy grande. Yo creo que lo podemos hacer en la región de Los Ríos, porque tenemos afortunadamente una red bastante grande. Tenemos muchos SECOF, muchos SARS, muchos SAPU, muchos consultorios, y una red bastante interesante de hospitales que puede funcionar para a todo sospechoso confinarlo y hacerle los exámenes y dejarlo rápidamente en observación y en control. Víctor Godoy. Patricio, sí, lo último sería una reacción nomás a propósito de lo que se le ha llamado el acuerdo que ha tenido bastantes apellidos, pero básicamente quizá el más adecuado es que se va a presentar un proyecto en el día de hoy, de hecho, para un ingreso familiar de emergencia, que es el IFE, que alcanzaría a 100.000 pesos por persona en un grupo familiar de 4 personas y durante 3 meses. Eso tiene todo un debate que debiera ser amplio y profundo, pero en principio la presión está a partir del acuerdo del fin de semana de los partidos que estuvieron en el acuerdo, que no son muchos los partidos, pero son representativos de dos sectores importantes que son el gobierno por un lado y por otro lado la oposición, PS, PPD, ¿no? Democracia Cristiana. ¿Qué va a pasar en el Parlamento? No estábamos los independientes ahí. No. Por eso te pregunto, ¿qué va a pasar porque los van a llamar y les van a decir es un deber votar favorablemente? Nadie puede excluirse. A ver, primero que nada, todo lo que signifique un beneficio para las personas que puedan hacer un confinamiento adecuado y en las condiciones económicas que ya nos ha llevado a esta crisis evitable, vuelvo a repetir, en la que estamos hoy día, en junio del 2020, es bueno. Segundo,
no estoy de acuerdo que sea, y lo dijimos cuando se presentó la primera vez el IFE y lo aprobamos igual, pero ya no estábamos de acuerdo en que eso de que era 67.000 pesos después, que se iba reduciendo con los meses. Ahora se dieron cuenta que 100.000 pesos por persona era lo correcto, ya bueno, qué bueno que se dieron cuenta. Pero no estoy de acuerdo que sea solo el 40% más vulnerable, porque a estas alturas, nuestro país tiene una gran cantidad de gente que ha caído en vulnerabilidad. Y ese beneficio del IFE, del ingreso familiar de emergencia, debería abarcar a muchas más personas. Tampoco estoy de acuerdo que se piense solamente en las personas, en las pequeñas empresas, con la medición que tienen de Santiago de las pequeñas empresas. Porque acá tenemos una crisis también en pequeñas empresas locales que es tremenda. Imagínate los jardines infantiles privados, por ejemplo, que una pequeña empresa, pero ese ejemplo nomás, los taxistas, los kiosqueros, no tienen ni una medida para ayudarlos. Los bancos no les prestan ni uno. ¿Por qué? Porque son de riesgo, porque tienen, algunos ya cayeron en DICOM, entonces también los sacan para afuera. Entonces, ahí y en los otros, en las sociedades, por ejemplo, los odontólogos que están quebrando todas sus clínicas. Y me dice, claro, es que ellos tienen cómo. Oye, no, si ellos también están endeudados para mantener esas clínicas. No hay ninguna empresa que funcione con 3 meses o 4 meses sin poder atender. Y no van a atender tampoco por muchos meses más algunos. Entonces, eso no está contemplado aquí. Aquí el que boletea, el que tiene una pequeña empresa y que da trabajo, no está contemplado aquí, en ninguno de los beneficios. Por eso es que ahí yo le voy a pedir al Ejecutivo que se aplique y que ponga también recursos, porque se está dejando de lado a gente que hoy día es vulnerable, que ya se le está acabando el seguro de cesantía, se está transformando además en vulnerable, y el seguro de cesantía, su seguro de cesantía, no le alcanza ni para pagar el arriendo, tiene que decir entre el arriendo y las cuentas de luz. ¿Se fijan? Entonces, aquí hay un problema mayor que no se ha mirado. La clase media, de nuevo, está siendo dejada de lado absolutamente por las medidas actuales. Víctor. Gracias, sí, gracias Patricio, diputado por la región de Los Ríos, y seguramente en los próximos días va a entrar nuevamente todos los temas al primer plano, porque van a empezar a aparecer los proyectos de ley y el Parlamento va a volver a tomar cierto protagonismo también, así como los alcaldes, decíamos temprano. Así es que también eso es un efecto de este acuerdo y de lo que ha pasado este fin de semana en la política nacional. Muchas gracias, Patricia. Sí, bueno, yo tengo esperanza todavía porque por lo menos en Los Ríos tenemos estas ventajas. Primero, que todavía el virus no nos llega en gran medida así masivo. Es lo que sabemos, ¿ah? Claro, dentro de lo que sabemos, porque por la mortalidad que tenemos, que son 9 casos hasta ahora, uno intuye que son más o menos 900 los que han estado infectados en la región. Lo que tenemos la tremenda oportunidad, tenemos afortunadamente quedó una red con la mayor tasa de camas por habitante, tenemos muchos dispositivos de emergencia también, SAMU y todo eso, hicimos crecer esa red. Entonces ahora se entiende por qué era tan necesario para la inversión en salud y por qué es tan necesaria la inversión en salud pública. Así que yo tengo la fe y tengo esperanza de que si tomamos las decisiones adecuadas y nos ponemos muy duros en poner barreras sanitarias y en confinar rápido a los sintomáticos, vamos a poder sortear como región rápidamente la ola que se viene desde el norte, digamos, que se viene con el virus. Así que esperemos que no les cueste más vidas a compatriotas y a personas de Los Ríos. Lamento que en Valparaíso y en las zonas cercanas a Santiago todavía van a haber muchos fallecidos. Y sobre todo lamento que esto pudo haber sido prevenible, y otra cosa sería si hubiéramos actuado en febrero
como dijimos que debía actuarse y como sí lo hizo Uruguay y Nueva Zelanda. Perfecto. Gracias, Bueno. gracias Patricio. Te estábamos debiendo esta llamada hace algunas semanas. ¿Ah? Vamos a ver cómo nos mantenemos más en contacto. Bueno, no hay un problema. Sí. Estés bien. Un abrazo, gracias. Nos reencontramos. Saludos a todos. Gracias. Igual, chau. Chao, chao. Víctor, vamos a hacer una pequeña pausa ahora sí y de regreso vamos a estar en un nuevo contacto telefónico con el doctor, el médico Claudio Méndez, ¿te parece? Méndez, perfecto. Bien, nos encontramos a las 11. Ok. Sebastián Valenzuela, en la compañía musical, como es habitual en las mañanas de Radio Universidad Austral de Chile. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur.